Muy buenos días. Hoy es sábado 9 de mayo, estamos alrededor de las 10 de la mañana. Era un sábado lindo, como siempre en el Valle de Uco, en este invierno casi otoño-invierno, las temperaturas van mezclando. Estamos en uno de los nuevos estudios de Canal 8 con la intención de conocer a la gente de todo el Valle de Uco. ¿Qué es Personas y Personajes? Personas y Personajes es la idea de conocer a aquellas personas con cierto perfil público, que es un personaje, lo llamamos, pero atrás de él hay una persona, hay una historia de vida, hay alguien que se formó, que se crió en Tunuyán o en otro lugar, que vuelca su actividad en este lugar o en otro. Es alguien que hace a nuestro trato diario, es alguien a quien nosotros tal vez vemos, pero no sabemos nada de él. Y un poco el objetivo de Canal 8 y de Ginsburg y Asociados es precisamente profundizar y recorrer este tipo de personas. Para el día de hoy, para nuestro programa inaugural, hemos elegido dos referentes. Uno con la salud. El doctor Emilio Naim es el director del Hospital Scarabelli, tiene un cargo de alta presión, tiene un cargo de alta exposición. Primero vamos a querer saber del doctor Scarabelli cómo llegó a la medicina, cómo se formó, cómo es esto de manejar ese tremendo conglomerado de responsabilidades que es el Hospital Scarabelli. Pero también le vamos a preguntar de su vida, de sus sueños, de sus proyectos y de aquellas cosas que le pasaron que no lo dejaron tan contento. Nuestro otro invitado con quien vamos a cerrar el programa hoy es Héctor Manzano, conocido ampliamente, hombre de los medios, dueño de una radio con un perfil altísimo, una persona que lleva adelante una gran actividad solidaria, no solo en esa de los promocionados viajes al norte, sino también lo que hace diariamente en nuestra comunidad. Pero Héctor Manzano, en algún momento de la vida, no fue este señor público que uno ve hoy y que conoce hoy. Fue otro chico, fue un chico más de Tunuyán, que fue a la escuela, que estudió, que en algún momento eligió este camino, que en algún momento anduvo por otro camino. Vamos a tratar de descubrirlo. Esta es la propuesta de Ginsburg y Asociados y de Canal 8, descubrir qué persona está detrás de un personaje. Deseamos de todo corazón que les guste, que podamos entrar en su pantalla y que nos afirmemos el mediodía de los sábados. A partir de ahora arrancamos Personas y Personajes. Nuestro primer invitado, el doctor Emilio Naim. Veamos cómo nos va a enganchar. Emilio Naim, buenos días, muchísimas gracias por haber venido. Usted sabe que la temática del programa es descubrir un poco el personaje, en su caso por su puesto que ocupa tan importante, y la persona que está atrás. A ver, cuénteme, ¿usted es nativo de Tunuyán? Yo soy nacido en Vistaflores. Ajá. En realidad los nacimientos eran en el Hospital Carlos Ponce. Sí. En el anterior hospital. Sí, aquí a la salida. A la salida de Tunuyán. Yo soy nacido acá y vivía en Vistaflores. Ajá. ¿Y su escuela primaria dónde lo hizo? En Vistaflores. En Vistaflores. La Escuela Nacional número 13. Ajá. ¿Y secundario? Desde ahí, como parece que éramos medios pícaros en el lugar, mis padres me llevaron a Don Bosco, una escuela que está en Eugenio Bustos. Ajá. Y ahí en realidad pasé mucho tiempo. Yo pasé 10 años interno en ese lugar. Epa. Sí, salíamos a veces 1 o 2 veces al año, como corresponde, decían. Y bueno, y a mí me encantó y en realidad soy un agradecido de esa educación. Ese tipo de formación que recibió. Formación. Después, Mendoza. ¿Don Bosco de la escuela salesiana? Salesiana, los salesianos. Los marcan de por vida, ¿no? Y es, digamos, una impronta importante. Sí. Después, el mismo Don Bosco en Mendoza, porque en este colegio había hasta tercer año. ¿El Don Bosco de Mendoza, el que tenía formación agrícola? No, el que está en la calle Córdoba, ahí en el centro de Mendoza. El centro de Mendoza.
Y después de ahí, en quinto año, ya decidí la opción de, bueno, la universidad. Esta cosa que quizás por la forma o en el estudio, porque cómo es uno, o cómo eran mis padres, o cómo era la familia, las ganas de ayudar a los demás. Eligió la medicina. Entonces elegí la medicina y fuimos a Córdoba. Bueno, a ver, deme un momentito, Emilio. Sí. ¿Le digo Emilio o le digo doctor? Bueno. Usted me sin ningún problema. Emilio, cuénteme de su papá, ¿a qué se dedicaba? Mi papá era un laburador, tenía un barcito, un bar en Vistaflores, donde había una pista de baile y concurrían todo el Valle de Uco, toda la zona, a bailar. claro. Venía una orquesta de Buenos Aires y ellos tenían su contactos. Mi mamá, hija también de gente de acá de la Sidrera. Los abuelos míos vivían en Vistaflores. Y él tenía un anexo, digamos, que plantaba tomates, plantaba todo este tipo de cosas. Una cosa que la hizo durante mucho tiempo. Y yo lo veía ahí también, con que las heladas, que la piedra, que esto, que cosechamos este año, que no cosechamos, que cosechamos este año para pagar las deudas de los otros años. Pero mira, a mí me dejó una impronta muy importante. Una vez en una charla que yo tuve con él, cuando uno entiende mejor las cosas, me decía, usted, aunque no firme, cumpla. Ajá, el valor de la palabra. Y yo eso lo he mantenido incluso hasta ahora. Hoy yo te digo es negro y es negro. Pase lo que pase. Y si no puedo, como hacía él, iba y decía, mire, no voy a poder. Va a ser gris hasta que pueda hacer las cosas. Hasta que pueda transformarlo en negro. Y eso para mí es, es una cosa fundamental en la vida. Lo marcó. Porque me marcó y aparte me permite ser de alguna manera, yo no puedo no cumplir. Por eso, incluso en mi trabajo habitual y todas las cosas, yo a veces he estado en lugares, en reuniones que tenía que al consultorio a las 5. Y hacía todo lo posible para llegar al lugar. Yo creo que no debo haber fallado, o muy pocas veces, cuando la gente me espera. En algunas circunstancias, por ahí. Pero nada más. Pero son cosas, viste, que te marcan, que te van dejando una impronta. Adivino que tuvo una infancia feliz. Mira, jugaba todo el día, corría, y en el colegio corríamos, teníamos, digamos, deportes, así que era estudiar y deportes, nada Una más. buena formación. Sí, en realidad, para la época y para las cosas que teníamos en ese momento, ya te digo, te vuelvo a repetir, yo soy un agradecido de la vida y de todo lo que he podido tener. Ahora, qué paradójico, ¿no? Siendo de aquí de Vistaflores, estaba acá cerquita, realmente, no estaba lejos, y no tenía contacto con la familia. ¿Cómo era el contacto? Porque en ese tiempo, este tipo de educación se daba con esa característica. Vos podías, en realidad, al principio la opción era quedarse ahí. Después, con el tiempo, vos te externabas. Tenías la posibilidad de ir, digamos, medio interno, medio pupilo, esto de que estabas en la casa y viajabas. Que eso después nosotros lo vimos cuando yo entré en la secundaria, los últimos años de la primaria y la secundaria. Había compañeros, muchos compañeros nuestros que estaban internos, de Consulta, San Carlos, incluso ahí había gente de Malargüe, de San Juan, de Mendoza, en ese internado. ¿Sí? Tenían la posibilidad de ir a sus casas y volver. ¿Me entendés? Era una opción. Sí, era una opción. De todas maneras, yo es como que estaba tan bien ahí. No tenía problemas. No tenía problemas, así que quedé interno. De aquellos compañeros de ese colegio primario y de esa formación, ¿frecuenta alguno? ¿Se acuerda de alguno que tenga un detalle especial? Sí, nosotros no. Habitualmente, como residen muchos en la zona, nos vemos. Sí. El director del hospital Tagarelli es un buen amigo y ha estudiado conmigo. Ajá. Y bueno, y hay mucha gente en San Carlos, sobre todo en Eugenio Augusto, en esos lugares. Y los que a veces vivían mucho más lejos, como a veces, ¿qué te digo? Malargüe o San Rafael. A veces cuando uno va de paseo o de algunas cosas por ahí... Por alguna actividad se lo encuentra. Se los encuentra. Y si no los busco, yo los busco de alguna manera. Yo los busco. Porque me acuerdo de ellos que vivían en tal lugar o nos frecuentábamos en ese momento después de estudiar y nos buscamos. Sí, es muy grato eso. Bueno, así que se decide por medicina en Mendoza. Me decido por medicina en los últimos años. Sí. En los últimos años. Digo, bueno, acá hay que ver si
si está la posibilidad de seguir estudiando. Y una de las carreras que en realidad no era que tenía mucho para elegir, porque no es que no hubiera, sino lo que más me llamaba la atención era la posibilidad de estudiar medicina. Y por otro lado, ¿sabes qué? Era como una deuda que yo tenía. ¿Deuda? Porque era muy A joven. mi viejo, A su papá. a mi viejo. Yo tenía que cumplir. Muy bien. Tenía que, de alguna manera, a mí me emociona eso. Tranquilo, estamos... No, sí, quédate tranquilo. Me emociona porque era una cosa donde yo tenía que, lo que te decía al principio, en correlación con lo del principio, yo tenía que no fallar. Cumplir con el papá. Cumplir con el esfuerzo que hacían ellos. Porque ellos a veces te mandaban lo que no tenían. Seguro, para que el chico pudiera estar. Para que a mí no me faltara nada. Y consecuente con esto que yo te contaba al principio, de, tenés que estudiar. Te podés zafar un año, te podés zafar medio año, pero había que cumplir. Hay que cumplir. Por eso para mí fue una gran alegría y una gran emoción cuando rendí la última materia. Lo primero que hice fue, llegué a un departamento que yo vivía, levanté el teléfono y les di la noticia. Me imagino. Imaginar lo que fue padres, en ese momento. El orgullo de que su hijo, de que de alguna manera pudiera llegar a ser lo que... Bueno. Nada que ver con aquel cuento de mi hijo el doctor, pasa por otro lado. Yo creo que no. Absolutamente. Yo creo que no, pasaba por otro lado. Emilio, ¿su carrera en medicina fue complicada? No. ¿La pasión que tenía lo llevó a hacerla fácil? No, para mí fue normal. ¿6 años? Normal. ¿7? 6 años, sin ningún tipo de problema. Yo entré y en el 74... fines de julio, el 1 de julio del 74 rendía la última materia. Me encontré con todo este país convulsionado que fue el tema el 74, militar, exactamente. Todo este tipo de cosas, pero yo... Fueron los últimos años del gobierno. Últimos años del gobierno María Estela Martínez de Perón y vino el golpe del 76. Sí. Exactamente. Ni molesté ni me molestaron. Yo me dedicaba a lo mío, las amistades mías eran sencillas, las mismas que teníamos, digamos, de alguna manera siempre. Año 74, 25 años, 25, sí. 26 años, sí. Título del médico abajo del brazo, ¿para dónde arrancó? Arranqué, en realidad no arranqué, me quedé ahí porque en Córdoba. En Córdoba. Porque yo tenía una muy buena relación con las cátedras digamos, de lo que era clínica quirúrgica. Sí. Lo que era la parte clínica y la parte quirúrgica en uno de los hospitales más grandes del país, que es el Hospital de Clínicas de Córdoba. Yo siempre viví, aunque nos cambiábamos cada tanto por una cuestión de esta que a veces viví siempre a 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Entonces, ahí estábamos en forma más o menos permanente, vivíamos ahí. Después tenía muy buena relación con los profesores, a tal punto que con uno de ellos, en un digamos, invento, de alguna manera que hicimos, que era una técnica de neumocolangiografía, que es como hacer una radiografía de las vías biliares del hígado con aire, que siempre se han hecho con líquidos de contraste. Bueno, eso nos llevó a Europa, eso nos llevó a España, a Suiza, presentándolo incluso en los lugares donde estaban, estos personajes que eran los cirujanos más grandes del mundo. Porque el titular de la cátedra donde yo estaba era uno de los cirujanos más grandes del mundo, no cirujanos. Pero además compartía su conocimiento con los alumnos. Y ellos compartían conmigo porque yo aprendía todo. Bueno, con el sobrino del titular fuimos a Europa y presentamos eso y tuvimos la alegría de que en pleno mundial 78. El cirujano más grande del mundo en vías biliares vino a Córdoba. Mundial 78. El médico recién recibido y jugando en las grandes ligas. Y lo que pasa es que teníamos una formación académica que era realmente espectacular. Y las mentes que había un día en el departamento del titular de clínica quirúrgica en Córdoba, yo te puedo asegurar que era como haber reunido 4 o 5 mentes muy brillantes del mundo entero. En ese lugar. En ese lugar, en Córdoba. Porque el titular,
el doctor Hernández tenía, digamos, una trayectoria sumamente importante, era un hombre grande, pero tenía una trayectoria espectacular. Y el sobrino de él, de alguna manera, somos muy amigos hasta ahora, somos muy amigos, nos visitamos. Fuimos allá, volvimos y de alguna manera esas cosas tuvimos la oportunidad de transmitírselas a otras personas en España, en Suiza y en Francia. Muy bien, estamos hablando con Emilio Naim, estamos conociendo un poco de su historia, de su formación, de aquellos valores que inculcó de joven, de su familia, de sus padres, de la rigurosidad de sus estudios y el por qué todo ese tipo de cosas lo transforman en este profesional que es hoy. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a seguir charlando con él porque realmente parece que hay mucho para descubrir. Pausa, ya volvemos.